Así que nada, ya estamos aquí, muy requete buenas, vamos con la penultimísima clase de este maravilloso curso. Y estamos en Yo esto me lo saco para las más guapas y los más guapos. Vamos con esta Shima de Fucker. Entonces. Hoy lo que vamos a ver es el articulillo este, ¿de acuerdo? Y bueno, aquí tengo la traducción que me han pasado. De acuerdo, me lo he leído, lo he ido mirando, tal, y he hecho una especie de desglose. Sinceramente, no le he hecho una lectura profunda, porque esto no es clase de submarinismo, recuérdalo. Pero sí que, bueno, he hecho una esquemilla que resume muy bien lo que es la dinámica, ¿no? De esta cosita. Ay, qué bien, Juan Carlos, que no me has puesto la chuleta. ¿Y ahora qué hacemos? Bueno, este artículo, bueno, tiene, mientras pierdo el tiempo buscando esto, que claro, la memoria de trabajo la tengo limitadísima, entonces... ¿dónde estamos? Pizarritas. Venga, aquí lo tengo. Perfecto. Pues nada, a ver, este artículo habla del rollo este de que preferimos dar explicaciones, buscar explicaciones causales antes de pensar que la información que nos dan, pues, no es verídica, no es positiva. Al fin y al cabo, tened en cuenta que, por ejemplo, a lo largo de la asignatura hemos visto pues que los modelos mentales, ¿no?, asumen que la información que te dan es la que es y no la cuestiona, sino que simplemente directamente te crea un modelo inicial y a partir de ahí, pues, si es necesario, se sigue en adelante, ¿no? Pues esto no es que vaya un poco por el rollo de ahí, sino que, bueno, tiene ese punto en común de que la gente prefiere buscar explicaciones causales alternativas antes de refutar que la información que le han dado como posiblemente falsa, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ir desglosándolo un poquito con respecto a la introducción y tal, y cuando hagamos el planteamiento, pues pasamos al experimento como tal. Así que venga. Bien, bueno, la racionalidad humana, el ser humano se entiende que es racional, ¿no? Porque siempre está buscando explicaciones, como para comprender el pasado, para predecir el futuro, y en este caso, en el artículo, pues, para resolver conflictos. Y es que, pues, por ejemplo, si tenemos esta situación, te dice... El partido de fútbol fue de la 1 p.m. a las 5 p.m. ¿PM qué? Por la mañana. Efectivamente, Ría llegó al partido a las 6 y se dice que ella asistió al partido. Tenemos un enunciado que es completamente inconsistente, ¿no? Es decir, aquí se produce un conflicto. ¿Qué ocurre según el artículo cuando se produce una inconsistencia? Pues cuando se produce una inconsistencia en el argumento, ¿no? Pues tenemos conflictos y eso nos lleva a... No veas pedazo de recorte que he hecho yo aquí, madre mía, digo. Madre mía, cómo se nota que vivo a 40.000 kilómetros por hora, ¿eh? ¡Pap! ¡Pap! Aquí, oh, qué pedazo de flecha más bonita. Pues ese conflicto nos lleva a buscar explicaciones. ¿De acuerdo? Explicaciones, pues, por ejemplo, podríamos encontrar dos tipos de explicaciones, que sería Ría asistió al partido virtualmente o el horario publicado era incorrecto. Es decir, podemos pensar que, bueno, fue al partido, lo que pasa es que llegó a las 6 presencialmente porque a lo mejor tenía que encargarse de limpiar o recoger o yo qué sé, o tenía que recoger a algún familiar, yo qué sé, que sí que asistía presencialmente, pero bueno, asistió al partido virtualmente. Podría ser una explicación alternativa para poder darle coherencia a esta posible inconsistencia. La mente humana siempre está tapando los huecos, ¿no? Bien. En este caso, pues, los investigadores se preguntaban, ¿no?, cómo las personas evaluamos. A mí me hace mucha gracia cuando se habla, cuando los artículos científicos se habla de las personas en tercera persona. ¿Quién escribe entonces el artículo? Es que no entiendo. Me gustaría que fuera más rollo generamos, ¿de acuerdo? Generamos explicaciones causales de forma espontánea, es decir, de forma natural, automáticamente la mente como que intenta tapar ese hueco, esa inconsistencia que se está viendo, ¿no? Donde hay grietas, entra la luz. Explicaciones sería como justificaciones, sí, para quitarnos la disonancia entonces. Claro, una disonancia sería la diferencia entre lo que tú haces y lo que tú piensas, ¿no? En este caso sería la diferencia, bueno, eso sería una inconsistencia que... Vaya, que el matiz no es el mismo, ¿no? Pero sí, tiene sentido lo que has dicho. ¿Lo escriben robots? Pues casi que sí, casi que sí. Dice el artículo, que ahora le echaremos un vistacillo, ¿vale? Vamos a plantearlo grosso modo, vamos a saber cuál es la intención y luego ya le echamos un vistacillo. Dice, es más probable que quienes razonan generen explicaciones causales para resolver la información conflictiva e inconsistente que para elaborar una descripción consistente.
Esto es lo que dice el artículo. Y por ejemplo, te ponen este ejemplo, el ejemplo del ejemplo. Y es que dice, si una persona hace ejercicios aeróbicos regulares, entonces la persona fortalece su corazón. Como cuando bebes lanjarón. Efectivamente. Como es, agranda y endurece el corazón. Pues yo bebo eso ya. ¡Oh! ¡Qué agranda y endurece! Alguien hizo ejercicios aeróbicos regulares, pero, y te ponen en una condición consistente, fortaleció su corazón. Bueno, y fortaleció su corazón. ¿Qué ocurre? ¿Qué se deduce? Pues nada, de puta madre, ¿no? Es decir, genial. Si fortaleció su corazón, decimos que... ¡Wow! ¡Bro! ¡It's incredible! ¿Qué ocurre cuando en la frase, en la condición experimental, aparece no fortaleció su corazón? Pues querrá decir que aquí hay una inconsistencia de la misma forma que ha ocurrido aquí. ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Pues tendremos que resolver esa inconsistencia con explicaciones causales, ¿no? Vamos a ver. Vamos por parte. Entonces, si tenemos aquí un ejemplo práctico donde se puede presentar de dos formas, o lo fortalece o no lo fortalece, serían dos enunciados diferenciados, ¿no? Pues si pone que lo fortalece, todo guay, es un enunciado consistente, ya veremos lo que pasa. Si no lo fortalece, vemos una inconsistencia, vemos un conflicto, la corteza prefrontal, no sé qué en cuánto, se activa, ¿no? Bien. Entonces, si hay una inconsistencia, tenemos dos opciones. Tenemos la opción de desarrollar explicaciones alternativas o de refutar las premisas. Lo dicho, lo que hemos dicho al principio del todo, el coco humano no es proclive a pensar que un enunciado es falso. ¿De acuerdo? No es lo natural. Lo natural es aceptar las cosas como son y buscar alternativas, ¿no? Pues lo que se observa en estudios previos es que lo que se buscan son explicaciones alternativas, ¿de acuerdo? Tal y como dicen los estudios previos, que vienen aquí, espérate, te lo voy a poner, ya te lo pongo, aquí está. Como muestran los estudios, las personas prefieren las explicaciones causales a las refutaciones y las generan con más frecuencia. Es decir, la propia inercia del ser humano es encontrar explicaciones alternativas a cuando se ofrecen, cuando se presentan conflictos en las premisas, que al fin y al cabo, la premisa es la realidad. Ten en cuenta que al fin y al cabo esto es una representación de la... Digamos que esto sería una acotación de la realidad, ¿no? Tú aceptas la realidad tal y como es porque en las situaciones cotidianas te la comes y punto. No piensas, no, porque esto no tiene por qué ser así. Bueno, las cosas son como son, vamos a partir de aquí, vamos a aceptarlo y ya luego ya veremos lo que hacemos. Que sería un poco la extrapolación, ¿no? Entonces, buscamos continuamente explicaciones para comprender el pasado, predecir el futuro y, en este caso, resolver conflictos. Cuando hay una inconsistencia, conflicto, buscamos explicaciones y ya se ha visto empíricamente que preferimos explicaciones causales a refutaciones. ¿De acuerdo? Hoy vamos a ver en este experimento cómo esto se confirma, ¿vale? Pero no me hagas spoiler, cabrón. Y vemos también cómo los conflictos también surgen con descripciones temporales. Fíjate en esta descripción temporal. La reunión ocurrió durante la conferencia. La venta ocurrió antes de la conferencia. La reunión ocurrió antes de la venta. Claro, esto no es posible, que la reunión ocurra antes y también durante la conferencia. Claro, aquí hay un conflicto en un argumento que, bueno, sería relativo al tiempo, ¿no? No, por ejemplo, esto no sería relativo al tiempo. Esto simplemente sería relativo a una causa y un efecto. Si hace una cosa, si hay una causa, tienes un efecto. Tienes la causa, pero no tienes el efecto. ¿Qué ocurre? ¿Vale? ¿Qué se deduce? En este caso, sería en función de los enunciados, en función del tiempo. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué ocurre? Pues lo que ocurre es que las personas, para solucionar esta inconsistencia, este conflicto, introducen eventos y relaciones temporales nuevas. Es decir, claro, a lo mejor, yo qué sé lo que se le puede ocurrir aquí. Estupendo, mira, no te preocupes. Yo no sé lo que se le puede ocurrir aquí, que a lo mejor que la reunión empezó antes de la venta y duró durante la conferencia, yo qué sé, ¿de acuerdo? Cualquier cosa que se le pueda ocurrir. La cosa es que la gente, en vez de decir, no, pues esto está mal, pues lo que piensa es, bueno, pues puede haber una causa alternativa a esto y puede ser explicado por esto otro. Ya está, de puta madre. ¿De acuerdo? Pues, a ver si cabe esto. Este artículo, en consecuencia,
examina cómo quienes razonan, construyen y evalúan explicaciones del tiempo como una forma de lidiar con los conflictos. Hasta ahora no se ha estudiado mucho acerca de las explicaciones causales temporales, y este artículo se encarga de ver cómo, cuando hay un conflicto temporal, hay una explicación causal temporal para poder justificar el hecho de que la mente humana funciona así, básicamente. Tampoco hay que darle más vueltas, ¿no? Entonces, en este articulillo, vamos allá. Vamos allá. Dice, bueno, esto sería el resumen, ¿no? Y te ponen aquí las oraciones, ¿no? Con tampoco, vamos a empezar aquí. Aquí empieza el artículo, dice... podemos comprender el pasado, predecir el futuro, y las explicaciones serían el sello distintivo de la racionalidad humana. Las consecuencias podrían ser rechazar la información, ¿de acuerdo? Y también, pues, buscar explicaciones espaciales, explicaciones epistémicas, ¿no? En función de si van en el espacio o en el conocimiento. Sin más, tampoco eso... Cuando le leáis más profundamente, que os aconsejo que le metáis una buena lectura, ya sabiendo de qué va el rollo, pues esto va a ser muy, muy enriquecedor, ¿no? Entonces vamos a ver cómo en las investigaciones se han centrado en cómo las personas evalúan las explicaciones causales, ¿vale? Y se ha llegado a la conclusión de que es más probable de que generemos explicaciones causales antes de refutar una explicación, ¿no? Para resolver información consistiva e inconsistente que para elaborar una descripción consistente. Aquí tenemos lo del corazón, ¿vale? Si fortalece o no fortalece el corazón. ¿De acuerdo? Y no necesita construir una explicación, refutar directamente las premisas. Bueno, dice, dado que la prevención es una relación causal, la explicación es la naturaleza causal. Es que esto tiene pinta que se ha metido en un chat GPT o en una... ¡Hombre, Angelito! ¡Muy buenas! Aquí estábamos echándote de menos. Ha aparecido muchísimas clases después, pero el tío de aquí sigue, ¿eh? Que no, hombre. You know it. Bueno, no necesitan haber construido una explicación. Una respuesta más conservadora, es decir, lo que por inercia se puede pensar, ¿no? Es que se pueden refutar las premisas. Quienes razonan pueden inferir que la primera premisa es falsa, ¿vale? Esto es lo que se podría hacer. Y las personas prefieren las explicaciones causales a las refutaciones y las generan con más frecuencia. Es decir, hay dos caminos. Esto sería esta parte de aquí, ¿vale? Esto sería esta parte de aquí. Cuando hay una inconsistencia, se prefieren las explicaciones alternativas a refutar las premisas. Que esas son las dos posibilidades, ¿no? O explicaciones alternativas a premisas, o refutar premisas. Las explicaciones alternativas son con las que nos quedamos, ¿de acuerdo? Yo quería que aparecieras por aquí, hombre. Pero los conflictos pueden surgir también en otro tipo de información, por ejemplo, las descripciones temporales, ¿de acuerdo? Quienes razonan pueden hacer inferencias sofisticadas sobre el tiempo y la duración y pueden detectar conflictos en las descripciones temporales. Dice, las tres oraciones no pueden ser todas verdaderas al mismo tiempo y por lo tanto, pues se puede detectar la inconsistencia fácilmente, ¿de acuerdo? No considera la forma de oraciones pueden ser verdaderas. Cuando las personas detectan una inconsistencia, ¿vale? Pueden tratar de construir explicaciones temporales. En este artículo, pues nada, se ve que quienes razonan construyen y evalúan explicaciones del tiempo como una forma de lidiar con los conflictos, mediante 4 estudios, ¿vale? Ahora vamos a ir con los estudios. Básicamente eso, sintetizando un poquito. Preferimos explicaciones causales y ante los conflictos temporales, pues realizamos explicaciones temporales, ¿no? Que preferimos las explicaciones temporales a las explicaciones, a las refutaciones, por así decirlo, ¿no? Al decir que hay algo ahí, hay algo mal. ¿Alguna preguntilla con respecto a esto? Entiendo que, bueno, que al fin y al cabo, pues, el artículo es un poquillo mierdoso, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Un artículo de psicología básica. ¡Vamos! ¡De puta madre! Genial. Bien. Pues bueno, vamos con los experimentos, que es donde se va a palpar la puta realidad. Luego puedes hacer un repasito de la primera parte. Estaba justamente en el repasito. Tú quédate con la historia de que lo que se va a estudiar aquí son explicaciones... Ya empieza. Son explicaciones temporales, ¿vale? Cuando hay un conflicto, pues por ejemplo, el partido de fútbol fue de las 1 a las 5. Si Ría llegó a las 6, no pudo asistir al partido. ¿Y por qué asistió al partido? Buscas explicaciones causales, en este caso temporales. Ya está. Primer experimento. Vamos a probar si se generan explicaciones temporales de forma sistemática. Es decir, vamos a poner situaciones a los sujetos,
Por ejemplo, esta. ¿De acuerdo? Dice, no vea, ¿lo puedes poner más pequeño? Sí, por favor, que es que todavía lo puedo ver. Efectivamente, dice... Suponga que le dicen lo siguiente. La campaña de donación de sangre estuvo abierta de 9 a 4 el lunes. Trisha Takanawa llegó a la campaña de donación de sangre a las 5. ¿Qué pasa? Que estaba cerrado, ¿no? Descubre el siguiente hecho. Trisha donó sangre en la campaña de donación de sangre. ¿Qué se deduce? ¿Qué si algo se deduce? Es decir, que what if something you can deduce? Yo qué sé, ¿cómo se pondrá? Esto es que está traducido tal cual, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que como aquí, pues lo dicho, hay una inconsistencia, ¿vale? Pues vamos a ver cómo reacciona la gente ante las inconsistencias de forma natural. Como veréis, en los artículos que hay varios experimentos, generalmente en el primero se resuelve, los experimentos van de más a menos. En un primer momento vamos a responder a la pregunta de si se generan explicaciones temporales. De forma sistemática, es decir, de que fuera lo normal, ¿no? Y luego ya iremos poquito a poco estrechando el cerco, ya veremos cómo, ¿no? Entonces, a los participantes se les van a presentar situaciones como estas, tanto consistentes, es decir, imagínate, dice, está abierta de 9 a 4, llegó a las 3. ¿Qué se deduce? Pues que donó sangre, pues de puta madre, genial. Se deduce que donó sangre porque estaba abierto. Tampoco hay mucho más que deducir, ¿no? Es que blanco y en botella, ¿de acuerdo? Bien, horchata. Entonces, la variable independiente van a ser los tipos de problemas consistentes cuando llega a tiempo y inconsistentes cuando no llega a tiempo, cuando hay un conflicto temporal. Y la variable dependiente van a ser las respuestas de los sujetos codificadas, ¿de acuerdo? Tampoco hay que leerse esto demasiado bien, ¿vale? Simplemente que sepas que los sujetos respondieron de forma natural y luego hubo alguien codificando esas respuestas, categorizando esas respuestas en función de si refuta las premisas, si hace una explicación temporal, si explica las premisas de otra manera y bueno, y también qué premisa refutó o explicó una respuesta. ¿De acuerdo? Estas serían las formas que tendríamos de categorizar las respuestas de los sujetos. ¿Vale? Esto es lo que hizo el experimentador que tuvo que hacer este trabajo, probablemente un becario. Bien, 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 bien. Vamos a ver los resultados, que es lo que nos interesa. Resultados. Aquí lo tenemos. Tenemos que realmente estaría la categoría 1 y la 2, ¿no? Que sería refutar, refutaciones directas, y la categoría 2 que sería conceptos, las explicaciones temporales. Fíjate, tenemos que las refutaciones directas fueron un 13% de las veces que se respondieron, y 27 de 45 de... porque he puesto un 5, joder. De 45 personas no hicieron ni una refutación. Hubo gente que no dio ni una refutación, ¿de acuerdo? Sin embargo, un 32% de las personas tendían a dar explicaciones temporales, ¿de acuerdo? Por lo tanto, esta sería la conclusión principal, ¿de acuerdo? Vemos cómo la gente de forma espontánea, de forma natural, genera explicaciones temporales en mayor medida que de las que hace las refutaciones directas. Por lo tanto, sí, las personas, pues, nos pasa esto. Preferimos bueno, no es que prefiramos, generamos explicaciones temporales. Guay. Se generaron ambos tipos de problemas y se ve cómo los problemas inconsistentes, ¿vale? Son en los que hay mayor número de explicaciones temporales y mayor número de refutaciones directas. Bueno, ya que me cuesta. ¿Qué me cuesta? ¿De acuerdo? Ahí estaría. En los problemas consistentes no hay nada que explicar, no hay nada. Simplemente ya el propio problema es como, bro, ¿qué quieres que te diga? ¿De acuerdo? Jaja XD. Bien. Por lo tanto, lo que concluimos es que construimos espontáneamente las explicaciones temporales. De hecho, es que eso ofrece una narrativa más completa. Es como que le da sentido. Le da sentido. Pues yo que sé, aquí a lo mejor dice, bueno, ¿qué se deduce? Se deduce, pues que a lo mejor tenía el reloj mal, yo que sé, ese día echaron horas extra. Al final se quedó abierto un poquito más porque había mucha gente que quería donar sangre y la sangre es un bien necesario. Tenía jet lag. Yo que sé, en plan, cualquier cosa, ¿no? Cualquier explicación alternativa que haga alusión a lo temporal. Y lo que sería refutar a lo mejor sería, pues rollo, pues mira, esto tiene que estar mal. Esto a lo mejor estaban hasta las 6. ¿De acuerdo? Vete tú a saber.
¿De acuerdo? La cosa de este experimento, la limitación principal que se le dice, ¿no? Sería que las respuestas son abiertas. Ten en cuenta una cosa, al fin y al cabo hace falta cuantificar de una forma, digamos, fiel, ¿no? De una forma fiel, ¿no? Que nos permita, pues, tener más riqueza, ¿no? Unos datos más ricos en información. Una codificación en 4 categorías tampoco nos va a dar mucha información. De modo que tampoco podemos ser muy exigentes con la información que nos dan. Aquí simplemente hemos constatado de que las personas, pues, de forma espontánea generamos explicaciones temporales. Punto. Este primer experimento ha servido para eso. Ahora vamos a ir estrechando un poquito el cerco. Ahora lo que vamos a ver en el experimento número 2 es si preferimos explicaciones temporales a refutaciones directas. Lo que vamos a tener va a ser rollo una situación como esta, ¿vale? Lo pongo más pequeño, venga, vámonos. ¿De acuerdo? Una situación como esta a los participantes y dice, el concierto estaba ocurriendo de 9 a 11. Ruthie llegó a la sala de conciertos a las 11:30. Descubre el siguiente hecho. Asistió al concierto. ¿Qué se deduce? Porque fue al backstage. Ya está, no sé. El concierto se retrasó 2 horas. Ruthie no asistió al concierto. No se deduce nada de la información dada. Es decir, tenemos que responder, ¿vale? En función de estas respuestas cerradas. ¿De acuerdo? Estas 3 respuestas cerradas, ¿vale? Esta sería la respuesta. Voy a cuadrangularlo un momentito. Aquí lo tenemos, muy bien. Entonces tenemos un enunciado donde se presenta una inconsistencia. Y la persona, en vez de dar la respuesta de forma abierta, de forma libre, lo que va a hacer es seleccionar uno de estas 3 opciones, de modo que la respuesta es cerrada. Esto se puede cuantificar mejor, ¿no? Entonces, a ver, la variable independiente sigue siendo los problemas. Inconsistente, consistente, tal y cual. Y la variable dependiente, que obviamente es la que te pones en la oreja, ¿vale? Pues lo pillas de pendiente. Ja. Chiste que hago a diario ya casi, entonces. Y llevo años. No os riáis, por favor. No. Las 3 opciones de respuesta van a ser una opción va a aludir a la explicación temporal, otra la refutación directa y otra nada de nada. Simplemente otra sería rollo como vaya, que ni una control, ¿no? Una pregunta, una respuesta para que no se tenga por qué decidir por una o por otra, sino que si se decide por esta es contemplando la posibilidad de no decidirse por ninguna, ¿no? Chachi, pues nada, vamos a ver. ¿Qué esperáis que ocurran los resultados cuando la gente responde? Pues nada más lejos de la realidad. Preferimos explicaciones temporales. En los problemas consistentes no se deduce nada. La gente en los problemas consistentes, ¿qué deduce de aquí? Si el concierto fue de 9 a 11 y llegó a las 9:30, ¿qué se deduce? Yo qué sé. Que el concierto se retrasó 2 horas, ¿no? ¿Por qué? No tiene sentido, ¿no? En fin. Bien, y aquí tenemos los resultados, pero esto simplemente para que le echemos un vistacillo. Tenemos que cuando el argumento es consistente, no se deduce nada en mayor proporción, muchísima, vaya, que como que se lleva la palma, ¿no? Como por así decirlo. Y cuando la explicación es inconsistente, fíjate el peso, ¿eh? Entre refutación y no se deduce nada tenemos prácticamente no hay diferencia, ¿de acuerdo? Sin embargo, la explicación temporal se lleva la palma, como diría un caníbal, ¿no? Un caníbal que le gusten las manos, que se lleva la palma. Bueno, en fin. Son como los caníbales, ¿no? Que dice, sí, me he vuelto vegetariano, solo como palma de las manos y planta de los pies. En fin, típico libro de chistes, el del Auronplay, pues ese lo tenía yo. El de que sale el Auronplay leyendo chistes malos, pues ahí estaba yo. Bueno, en este estudio por lo visto hay una confusión, pero bueno, por esto no te van a... En este mini experimento, ¿no? En este experimento dentro del mega experimento, hay una mini confusión que dice que el tipo de respuesta se puede confundir con la premisa considerada, por lo tanto, esto es una limitación y seguramente no tendrían previsto hacer un tercer experimento, sino, me refiero, hacer el siguiente experimento, sino directamente ir al último.
Pero bueno, como vieron que a lo mejor los participantes preguntaban mucho, no hicieron a lo mejor una prueba preliminar, un experimento piloto, bueno, en fin, pues se ve que hubo una pequeña confusión. Tampoco voy a entrar en detalles, porque los experimentadores también tienen vida privada, ojo, no tienen por qué aquí contarnos nuestra vida. Nah, sin más, contarnos su vida. Se hizo el experimento 3, pues muy parecido, solo que para salir de dudas y terminar de confirmar lo que ya se estaba viendo, ¿no? El experimento 3 probó las preferencias de los participantes entre explicaciones, refutaciones y respuestas de no se deduce nada para escenarios consistentes e inconsistentes, es decir, lo mismo, cuando tanto las explicaciones como las refutaciones llevaron a revisiones de la misma información, es decir, el intervalo del evento. Fue similar al experimento 2, proporcionó a los participantes 3 opciones de respuesta y las explicaciones refutaron implícitamente la primera premisa y las refutaciones lo hicieron explícitamente. Vaya, que hubo un fallo, ¿de acuerdo? Hubo un fallo y lo arreglaron con este experimento, que bueno, que ya te digo yo que esto no te lo van a preguntar porque ¿qué fallo hubo? No, lo que te van a preguntar ya vas a ver lo que es ahora a continuación. Supongo que le dicen lo siguiente: la clase de cerámica era el jueves de 6:30 a 8. Mateo llegó al estudio de cerámica a las 9. No, vea, hay que tener ganas de llegar a las 9 de la tarde. No, vea, niño, vete de jueves, joder. Descubre el siguiente hecho: Mateo asistió a la clase de cerámica. Las opciones de respuesta fueron: el profesor llegó tarde, retrasando el inicio de la clase. La clase de cerámica no fue el jueves a las 6, de 6:30 a 8:30, o no se deduce nada de la información dada. Es decir, como que terminan de adaptar este experimento. El 2 lo terminan de adaptar, ¿no? Como el experimento fue igual, tampoco voy a ponerte aquí la variable independiente ni la dependiente ni polla. Simplemente te voy a poner los resultados. A ver, ¿qué te dice aquí? Ay, no, esto no era. Vale, sí, esto sí era. Se sale de duda. Dice, en general, bueno, básicamente que sí, que se confirman los resultados y ya está, ¿vale? En conjunto, los experimentos 1 y 3 revelan nuevos patrones de razonamiento sobre explicaciones temporales. Muestran que los participantes generan explicaciones temporales y que prefieren las explicaciones temporales sobre las refutaciones para resolver la inconsistencia. Es decir, en el experimento 1 hemos visto que de forma natural generamos explicaciones temporales. Y luego, en los experimentos 2 y 3, hemos estrechado el cerco hasta llegar a la conclusión de que preferimos las explicaciones temporales a las refutaciones directas, incluso cuando nos las dan ya mascadas, ¿no? Hay una predisposición, una tendencia a buscar explicaciones para rellenar los huecos. ¿Por qué? Pues porque tiene más sentido, ¿no? Es decir, si ha pasado esto, no voy a dudar de lo que dices, voy a buscar explicaciones para que eso sea... para que eso tenga sentido en mi cabeza, ¿no? Venga, de momento alguna preguntilla, o estamos medio mal, o medio bien, o medio regular, no sé. Venga, vamos, de puta madre. Bien. Chachi pistachi, let's go. Vamos a hacer una introducción al experimento 4. Ojalá una pregunta sea qué explicaciones preferían. Pues sí, podría ser. Lo que pasa es que yo sé que la pregunta va a venir ahora, que te va a petar el cráneo, chaval. Prepárate. Experimento 4. Se trataría de encontrar una consecuencia. Dice... ojo, Tversky y Kahneman, las personas deberían estar sujetas a una nueva forma de falacia de la conjunción. Ojo, cuando razonan sobre eventos temporales. ¿Por qué se da esto? Pues, ojo, porque yo esto, ¡pum!, lo he escrito a mano para que quede guapísimo, para que se te quede en la cabeza, por favor. Dice, vamos a leerlo tranquila y pacientemente. Cada explicación, pues por ejemplo, el profesor llega tarde retrasando el inicio de la clase. Para lo de la cerámica. Implicaba una refutación con la que estaba emparejada esa explicación. ¿Vale? Por lo tanto, cada vez que hay una explicación, como que se implica una refutación de forma implícita. Pues por ejemplo, el profesor llegó tarde, pues entonces la clase de cerámica no era de esta hora a esta hora, fue más tarde, ¿no? Sería una explicación en una posible refutación. Por tanto, quienes razonan que estiman que la probabilidad de una explicación, ojo, la probabilidad de la explicación es mayor que la de una refutación, ¿vale? Vamos a ver la probabilidad de una explicación y la probabilidad de una refutación, ¿vale? Cometen la falacia de la conjunción sobre las relaciones temporales. Choca esos 5, chaval, increíble. Pero bueno, ya estamos llegando al final del experimento. Y ahora vamos a echarle un vistacillo general, pero nada. Sobre todo, ver esto de la falacia de la conjunción. Y esta frase que yo he puesto ahí es completamente clave. ¿De acuerdo? Quienes piensan que la probabilidad de
una explicación es mayor que la de una refutación, se está cometiendo una falacia de la conjunción. Recuerda que la falacia, ahora lo vamos a ver mejor, ¿no? Porque la vamos a seguir viendo. Pero bueno, la falacia de la conjunción dice, ¿no? Una de las cosas que dice en el problema de la inducción, ¿no? Sería que tú ves como más probable la probabilidad de que Linda sea cajera y feminista a que sea cajera. La probabilidad de una conjunción nunca puede ser mayor que la probabilidad de uno de sus constituyentes. ¿De acuerdo? Por lo tanto, pues bueno, aquí se ve, bueno, esta frase yo creo que va a ser una de las claves, pero sobre todo, ¿vale? Esto sería una explicación preliminar del 4. Vamos con el experimento 4 en sí, ¿vale? Que ya se va a ver más clarito, si es que se puede ver clarito. Experimento 4. La probabilidad de una explicación no puede ser mayor que la probabilidad de lo explicado. Es decir, tú tienes un evento, ¿vale? Y la probabilidad de la explicación que tú le das a ese evento, pues por ejemplo, la probabilidad de la explicación cuando tú te preguntan, te dan una respuesta, ¿no? Y te pedirán que asignes una probabilidad, ¿no? Ahora vemos cómo se ha llevado a cabo el experimento. Pues si tú crees que la probabilidad de tu explicación es mayor que la probabilidad del evento en sí, ¿vale? Resulta que ahí estarías cometiendo una falacia de la conjunción basándonos en la premisa de que la probabilidad de lo explicado, pues eso, ya lo sabes, ¿no? Es decir, la probabilidad de la explicación no puede ser mayor que la probabilidad de una refutación. En fin, yo tampoco lo termino de ver, pero yo sé que aquí van a estar las preguntas. Vamos a leer un poco. Aquí dice, por ejemplo, vamos a ver cómo se ha llevado y ya lo terminamos de entender, ¿vale? Por ejemplo, suponga que no está muy seguro de cómo explicar la participación de Mateo en la clase de cerámica, por lo que asume con incertidumbre que hubo un retraso al inicio de la clase. Es decir, la posible explicación tiene un poco de incertidumbre, por lo tanto hay una probabilidad asociada a ella. Por lo tanto, la probabilidad de la explicación puede ser menor que la probabilidad, y aquí puse del evento, de que la clase no haya ocurrido en el intervalo original. ¿De acuerdo? La probabilidad de la autoexplicación tiene que ser siempre necesariamente menor, más pequeña, que la probabilidad de que la clase no haya ocurrido en el intervalo original. Sí o sí, porque, es decir, si la clase no ocurre en el intervalo original, ¿vale? Puede haber más de una explicación plausible para ello. Si tú le das una posible explicación, esa explicación tiene que tener una probabilidad menor, sí o sí, que la probabilidad de que no ocurra el evento. ¿De acuerdo? Es decir, la probabilidad de la explicación esta no puede ser nunca mayor que la probabilidad del evento en sí. Por el mero hecho de que el evento tiene muchas posibles causas. Y cada una de las causas tiene una probabilidad. Y ninguna de ellas puede ser mayor que la probabilidad de que no haya ocurrido la clase. Porque todas las probabilidades diferentes tienen que sumar la total. Es decir, yo qué sé, en plan, yo qué sé, no me rayes, ¿sabes, primo? ¿Sabes lo que te digo? No. Venga, ¿alguna preguntilla de esto? ¿Vale? Los participantes que juzgan a la probabilidad de una explicación mayor en su refutación correspondiente cometen la falacia de la conjunción. Ahí es donde vienen las preguntas de aquí. ¿La explicación entonces es menos probable que el evento? Claro, efectivamente, la explicación siempre es menos probable que el evento porque... ¡Hola, Mónica! Una cosa es que, dado el evento, dado que ha ocurrido el evento, ¿cuál es la probabilidad de mi explicación? Siempre va a ser más pequeñita. El evento sí o sí ocurre, ¿no? Por así decirlo. Y la posible causa no tiene por qué ser esa. Puede ser otra. ¿Vale? Bueno, vamos a ver el experimento. Mónica, ahora mismo puedes ver que estás en mitad de un potaje. No te preocupes, luego hacemos un mini resumen y ya verás tú que te va a quedar claro porque vamos a hacer hincapié en lo que sí o sí entra. Entonces, tenemos explicaciones temporales y refutaciones directas. Te dicen algo como... Suponga que le dicen lo siguiente. El consultorio del médico estaba abierto de 10 a 4. Josefina, como mi abuela, que en paz descanse, llegó para una mujer adelantada a su tiempo, todo hay que decirlo. Llegó para su cita médica a las 6. Descubre el siguiente hecho. Josefina fue atendida por el médico, ¿no? Y, en este caso... La escala Likert, ¿de acuerdo? ¿Vale? Se midió una escala Likert en función de, dice, para calificar la probabilidad de menos 3, que era muy poco probable, hasta 3, que era muy probable. 0 no es ni mucho ni poco, simplemente una forma de categorizar, ¿no?
La pregunta referida a las explicaciones temporales sería: ¿qué tan probable es que el médico se haya quedado hasta tarde para atender a Josefina? Y tú en la escala Likert de -3 a 3 pues señala una de estas, una categoría. ¿Qué tan probable es que el consultorio médico no estuviera abierto de 10 a 4 pm? Pues vamos a asignar probabilidades a cada una de estas preguntas, ¿no? Que hacen alusión a cada una de estas variables, bueno, condiciones experimentales. Y vemos cómo se asignan mayores probabilidades, ¿de acuerdo?, a los eventos temporales, ¿de acuerdo?, a las posibles explicaciones temporales, que a la refutación directa, que sería el hecho de que no ocurra el evento en sí, ¿de acuerdo? Por lo tanto, decimos que los participantes exhibieron falacias de la conjunción temporal en sus preferencias por las explicaciones sobre las refutaciones. El hecho de que tú prefieras una explicación temporal, bueno, en un primer momento se ha visto que las personas prefieren explicaciones temporales, ¿de acuerdo? Y luego se ha visto que la probabilidad asociada, subjetiva, ¿no?, asociada a la explicación temporal es mayor que a la refutación directa. Por lo tanto, esto sería una falacia de la conjunción, porque no puede ser la explicación más probable que el evento, ¿de acuerdo? Y bueno, ya veis que, claro, las preferencias, es decir, cuando a una persona le preguntas ¿tú qué prefieres? Cuando a una persona tú le preguntas ¿qué es más probable? Realmente la persona como que reformula esa pregunta y dice ¿tú qué prefieres? Pues lo que yo prefiera lo voy a considerar más probable que lo que no prefiero. Que no sé si me estaré columpiando mucho, pero eso sería el efecto de Poliana esta, puede ser, no sé. Que lo que nos apetece lo consideramos más probable y lo que no nos apetece, pues lo consideramos menos probable. Claro, entonces en este caso, al asignar probabilidades mayores a algo que realmente, objetivamente, tiene una probabilidad menor, estaríamos cayendo en la falacia de la conjunción. De la misma forma que en el experimento de Linda, veíamos más probable que fuera cajera y feminista a que fuera cajera. Que no veas las preguntillas, yo que he visto en el examen de esa mierda, no ve cómo te lo meten, que claro, tenemos cierta inercia, cierta predisposición a que nos vayan a preguntar ¿qué era más probable? No, bueno, tenemos que diferenciar ahí entre la probabilidad subjetiva y la probabilidad objetiva, que también te la preguntan, ojo. Bueno, aquí vendría ya luego la discusión, pero bueno, el objetivo más que todo esto es para que tú tengas una visión general para luego cuando te lo lees, que no le hagas caso. Criterios de rechazo, no hay que, nada, tampoco hace falta, ¿sabes? Es decir, tú métete de lleno en de qué va este experimento, en el contenido, ¿no? En lo que se saca de aquí, ¿no? Pues bueno, en la discusión, espérate, viene... dice, en el experimento 4 reveló una consecuencia de tal preferencia. Las calificaciones generales de los individuos para las explicaciones fueron más probables que las de las refutaciones, lo cual es una forma de falacia de la conjunción. Estas van a ser las preguntas. Las explicaciones estipulan más información que las refutaciones, por lo que deberían calificarse como menos probables. Las explicaciones estipulan más... Bueno, claro, como estipulan más información, como hay más incertidumbre, son menos probables, ¿no? Y bueno, aquí te dan un poquito de garbeo y luego dice, en resumen, informamos que el descubrimiento de una nueva clase de explicación... informamos del descubrimiento de una nueva clase de explicación no causal. Las explicaciones temporales. Las explicaciones temporales apelan a las relaciones entre uno o más eventos, por ejemplo, la duración del evento. Quienes razonan, las generan y evalúan sistemáticamente, y prefieren las explicaciones a las refutaciones más minimalistas. Las explicaciones temporales pueden ayudar a explicar una compensación al resolver conflictos temporales. Si bien una explicación exige recursos cognitivos para producir y evaluar, produce una compensación mejor y más coherente de cómo surgió el conflicto particular, sin más. Yo creo que lo que te van a preguntar es esto de aquí, la falacia de la conjunción. Sí o sí. ¿De acuerdo? Pues bueno, 40 minutillos para explicar el articulillo, ¿eh? Sí. ¿Alguna preguntilla que haya por ahí de cómo, de alguna cosita en particular? O bueno, más o menos te has quedado con una idea general. Tampoco hay que estudiarse esto a muerte. ¿Cuántas preguntas eran? Tres preguntillas del artículo, ¿verdad? Ahí está. Pues escúchame, 3 preguntas de 30 es un 10% de la nota, ¿eh? Sí. Eran 30 en el examen, ¿no? Pues bueno, ya hemos dado el articulillo, así que nada, voy a dejar de grabar esta partecita de aquí, ¿vale? Y espero que este videito te haya servido de mucho. Muchísimas gracias por vuestra compañía y ya sabes que me puedes contactar para clases de pensamiento. Hasta luego, te...